buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. En estas fechas siempre tratamos de dedicar un espacio para reflexionar sobre Juárez, por su natalicio, y sobre la cultura política que está detrás de esta figura insigne de nuestra historia. Pero la verdad es que hay muchas críticas también a la figura de Juárez entre ciertos grupos. Hay falta de, yo diría, de información de quién fue realmente Juárez. Y Juárez es una figura que puede generar polémica, para decirlo de alguna manera. Y es por ello que hemos invitado a Verónica Zárate, investigadora del Instituto Mora, historiadora y especialista en el área precisamente de estos Juárez. Nos estaba diciendo ahorita, es que hay varios Juárez. A ver, repitamos eso, Verónica, por favor. Muchas gracias por la invitación. Cada año, en los últimos años, me han invitado para dar mi punto de vista y cada año tengo algo distinto que decir. Eso es bueno. Porque Juárez cambia. Juárez cambia en función del momento en el que se le está recordando. Hubo un Juárez que fue el Juárez, el abogado, el Juárez que conocemos todos, que llegó a la presidencia, un Juárez reformista, un Juárez itinerante, un Juárez que se enfrentó al imperio, pero después entró en la historia y en la memoria. Y ese Juárez es cambiante también como el que más ha llegado a la cultura popular. Ustedes recordarán el famoso danzón que dice, si Juárez no hubiera muerto, todavía viviría. Eso es que sigue vivo. Es decir, la frase, me hace lo que el viento le hizo Juárez. O las canciones de Benito Juárez, vendía tamales. Es decir, es una figura que ha entrado en la cultura popular, que ha entrado en la memoria de los mexicanos y que ha entrado en la historia. ¿Y cómo evolucionó, digamos? ¿Quién arranca el mito de Juárez, el porfirismo? ¿Con qué parte de la historia de Juárez? Precisamente Benito Juárez y Porfirio Díaz se enfrentaron en algún momento y de repente Porfirio Díaz decide hacerse retratos junto con Juárez y rescata a Juárez. ¿Por qué lo hace? Para congraciarse con esta tendencia de los liberales, para congraciarse con esta parte de la historia, pero también se aprovecha de todas las figuras de las que se pueda él echar mano. Él tenía una competencia con el 5 de mayo, con Zaragoza, y entonces Benito Juárez le venía muy bien porque era alguien que había padecido también la invasión francesa y entonces se apoya en Benito Juárez. Y cuando viene el centenario de la independencia, hay unos preciosos retratos, Porfirio Díaz en el centro, Benito Juárez de un lado y Miguel Hidalgo del otro, cuando en realidad sus pensamientos eran muy diferentes. Pero se pone al mismo nivel de nuestros otros No, próceres. inclusive más arriba. Hay unas imágenes que él está, el óvalo de don Porfirio está más arriba y Juárez está más abajo y Miguel Hidalgo está más abajo. Es decir, es un rescate que se hace por parte de... Pero en función de él, como Por supuesto, por supuesto. Enfrentados en vida y en muerte ya son como parte de un mismo proyecto del México independiente que hay que sacar adelante. Ahora, también yo creo que ha pesado en esto que dices tú de la mitología alrededor de Juárez y yo creo que ha sido sano su origen indígena. Por supuesto. ¿No? Yo creo que eso es, aunque ahora esté muy de moda, durante muchos años, pues no era, digamos, no era materia muy vendible, ¿no? Y ahora sí lo es, internacionalmente hablando. No, siempre en la educación primaria eso era uno de los grandes distintivos de Benito Juárez. Ahora, era el Benito Juárez de origen indígena, su primera lengua no fue el español, etcétera, pero era el liberal modernizador. Sí. Era el que se integraba al mundo criollo. Finalmente, la desamortización de los bienes de la iglesia incluye la de las comunidades. Es la idea de que la única forma de propiedad correcta es la privada, no la de las comunidades indígenas. ¿Qué tanto va bien esta interpretación o cuál es su importancia? Es decir, Benito Juárez lo conocemos como el que hace las leyes de reforma, pero esto que hablabas de la desamortización, esa viene de antes. Esa viene... 1856 es cuando se decreta que todas las propiedades de la iglesia desaparecen para las comunidades y entonces viene como un reacomodo, ¿no? Y Benito Juárez, cuando finalmente logra estar en el poder, impulsa todas estas leyes de reforma que continúan esta tradición, ¿no? Pero la idea es, la propiedad privada es el eje de la propiedad. La propiedad comunal no es una propiedad deseable. El ejido no hubiera sido algo que Benito Juárez hubiera defendido desde su mundo liberal. Claro, claro. La formación que él tuvo,
en la escuela de jurisprudencia, en estas sociedades de letras, pues lo llevó a conocer cuáles eran los bienes, lo que estaba bien y lo que estaba mal de estas comunidades indígenas, de este tipo de propiedad. Entonces, él busca encauzarlo para que haya una propiedad que sea explotable, que sea benéfica para la gente, pero que finalmente no esté en manos de estos sectores que no son los mejores, concretamente la iglesia, las comunidades indígenas, sino que haya una circulación de bienes que puedan entrar en competencia entre los que los puedan mantener y los que los puedan echar. Modelada en la propiedad privada de Estados Unidos, en el granjero de Estados Unidos. Sí, Juárez en algún momento se va a Estados Unidos cuando va huyendo y demás, esta parte de Ciudad Juárez y demás, pero él ya tenía un conocimiento de cómo era el sistema en Estados Unidos, cómo era el sistema en Francia. Es decir, él enfrenta una invasión de Napoleón, que la manda Napoleón III, pero él está consciente de lo que está pasando en Francia, de cómo es la propiedad, de cómo es el régimen. Él simpatiza con ese... En el fondo sí, en el fondo sí. Sí. Pero yo lo que iba es a una historia que ahora ha sido cuestionada, ¿no? Es decir, bueno, indígena, pero también es movilidad, ¿no? Claro. El hombre que se hace a sí mismo, el indígena que estudia. El que estudia. El que estudia Francia, el que estudia la propiedad rural en Francia, el que estudia los Estados Unidos. Y eso es ascenso. Y eso es... Y es el Benito Juárez es siempre de traje. Así es. Bueno, solo la escultura que está en el lago en Guelatao, el indito, ¿no? Con su sombrerito y demás, que está a la orilla del lago, por esta leyenda de que el viento a Juárez. Esa es la primera imagen que tenemos, pero después ya lo tendremos con su pajarita, con traje hasta la muerte, ¿no? Y esa imagen la vamos a difundir en grabados, en litografías y en fotografía. Sí. A Benito Juárez le encantaba la fotografía. Mira. Y entonces las primeras imágenes, una de las primeras fotografías que yo recuerdo, está un poco más morenito. Ya después como que viene un blanqueamiento también de Benito Benito Juárez. Que también le pasó a Porfirio, ¿no? Que también le pasó a Porfirio. Eran estos indígenas oaxaqueños que de repente ya son más de color más claro y demás, ¿no? En el archivo toscano hay unas fotos muy, diría yo, interesantes, porque siempre se ha hablado mucho del origen posible de afroamericano de Juárez. ¿Sí? ¿Sí? Y los rasgos de la nariz, y hay toda una... Y hay dos fotografías más o menos de la misma época, en donde en una tiene el pelo lacio, como lo hemos, digamos, mantenido, y en otra tiene el pelo chino. A ver, al asearse el pelo es más fácil que enchinarse el pelo, ¿no? Entonces, muy probablemente detrás esté esto, algo que hemos reivindicado muy recientemente, la presencia afro en México, ¿no? ¿Y por qué no? Bueno, hay muchas pruebas de esto. ¿Tú cómo lo ves? Sí, Benito Juárez tenía un origen que a veces ocultaba. Es decir, el hecho de ponerse de frac, de ponerse enfrente de una cámara y que su imagen sea más clara que la que normalmente es, pues nos habla de ocultar este origen, pero después los gobiernos subsecuentes empezaron a rescatar este elemento indígena para que se identificara más con el pueblo, con la gente. Y entonces el carisma de Juárez era estar cerca de la gente de la que había surgido para gobernarla para su bien, ¿no? Entonces, esta imagen se va modificando conforme va pasando el tiempo, hasta el Benito Juárez de hoy en la mañana, ¿no? Ahora, en los gobiernos postrevolucionarios, ¿cómo readaptan o cómo se utiliza esta construcción que Porfirio había hecho de él, Hidalgo y Juárez? ¿Cómo sacan a Porfirio Díaz de las fotos? ¿A quiénes meten? ¿Cómo los van metiendo? ¿Cuál es ese proceso y a partir de qué presidente? Precisamente el gobierno en turno es el que se encarga de dirigir la memoria histórica. Es el que se encarga de sumir en el olvido a los que no le convienen, a los que no sustentan su programa político y de exaltar a los que sí le convienen. Entonces, Juárez era conveniente para los gobiernos desde posrevolucionarios. Después empezó a aparecer más esta idea de reivindicarlo como el benemérito de las Américas. Entonces, ya no solo es el alcance que tiene a nivel de nuestro país, sino ya lo hacemos extensivo a toda Iberoamérica. Y eso tiene que ver con la discusión de si es Iberoamérica, Hispanoamérica, pero él es el benemérito de las Américas. ¿Eso cuándo arranca? La discusión sobre el hispanismo tiene que ver con los centenarios del descubrimiento de América.
Entonces es hispanismo, es panamericanismo después ya con Vasconcelos y después vienen estas ideas, pero a mí lo que me gusta es que es el benemérito de las Américas. No estamos hablando de una América española, portuguesa o inclusive la América norteamericana, es las Américas. Entonces ahí viene también una inclusión, una globalización, podríamos llamar. Y fíjate que es interesante porque ahorita que esa es globalización, cuando uno se pone a analizar las fuentes de los liberales en México, pues la verdad es que eran hombres muy informados, porque ahorita no tiene ningún chiste abrir el internet y estar enterado de lo que está pasando del otro lado del mundo. Pero hablar francés y leer en francés y conseguir los libros en francés y ponerte... Es un esfuerzo, realmente fue una clase ilustrada notable, ¿no? Y muy abierta al mundo. Sí. Curiosamente, mucho más Europa que Estados Unidos, ¿no? Por razones históricas muy claras. Pero eso lo hemos perdido. El esfuerzo que hizo esa generación por ilustrarse, por abrirse al mundo, por ver cómo funcionaba el resto del mundo, es algo que nos marcó también en algún sentido, ¿no? Y además insertar a México en las naciones. Es decir, somos parte de este concierto de las naciones. Del mundo occidental. Del mundo occidental, sí, porque el otro era exotismo. Sí. ¿No? Los chinos, los africanos, eso era exótico. No, somos parte de este mundo civilizado. Exacto. Este mundo occidental, ¿no? Entonces hay esta idea un poco de olvidar el pasado, olvidar esta parte negativa del pasado. Es decir, perdimos una guerra contra estas potencias europeas y a los pocos años estamos trayendo cocineros franceses, estamos vistiéndonos, siguiendo el dictado de la moda de París, estamos siguiendo sus propuestas. Es decir, nos estamos acomodando a lo que a nosotros nos sirva para sacar adelante nuestro proyecto liberal. Exacto. Ahora, el otro tema que se vincula con esto, supongo, es la relación de Juárez con Estados Unidos. Porque, digamos, esa generación está marcada por la guerra con Estados Unidos, la pérdida de más de la mitad del territorio nacional, pero al mismo tiempo el asidero frente a la invasión francesa, el espacio hasta físico al paso, ¿no? Aparte de Estados Unidos, el apoyo de armas y de otro tipo, el poco estudiado en la preparatoria, en la secundaria, Tratado McLean-Ocampo, que pues, le daba derecho de paso a los Estados Unidos por el Istmo de Tehuantepec, que no se aprobó en Estados Unidos. Sería una figura muy compleja de como armar dentro de la retórica nacionalista mexicana. ¿Cómo se construyó? Porque, digamos, si hubieran ganado los conservadores, el McLean-Ocampo hubiera sido la forma de denostar a Juárez. No, y además de los Estados Unidos tienes el apoyo de figuras internacionales. O sea, Víctor Hugo manda esta carta diciendo esta derrota de los mexicanos no es lo que estamos esperando, estamos temiendo precisamente que los franceses se vayan a ser más poderosos en México y para enfrentar a los Estados Unidos. O sea, la invasión francesa tiene mucho que ver con ese deseo de frenar a los Estados Unidos. Y Juárez estaba un poco pues apoyado por Estados Unidos, sintiendo que tenía que defenderse no solo de Francia, sino de cualquier otro embate europeo. Fíjate, tenemos que hacer un corte, pero fíjate que acabas de mencionar algo muy interesante, porque Víctor Hugo era un hombre muy polémico, pero estaba mirando a México como algo que le era significativo. Vamos a un corte y regresamos aquí con Verónica Zárate. Estamos aquí de regreso con Verónica Zárate hablando de Juárez o de los muchos Juárez que hemos heredado en nuestra historia, el que está en la memoria. Y estábamos diciendo que curiosamente era un hombre muy abierto, un hombre al mundo y que le interesaba el mundo y que el mundo también estaba viendo a México y que Víctor Hugo intervino, ¿no? Gran parlamentario, gran novelista, gran dramaturgo, personaje fantástico, salió a la defensa, pero ese mismo personaje, Juárez, fusiló a Maximiliano. Efectivamente, y hay una fotografía que es tomada de un cuadro que yo todavía no acabo de creer que sea cierto, de que hay una viuda, ¿se acuerdan que fusilaron a Maximiliano, a Miramón y a Mejía? Y entonces le están rogando a Juárez que no los fusile, y Juárez está con una actitud así de, ¿yo por qué? Yo no lo voy a perdonar, ¿no? Es una decisión bien fuerte porque en Europa
lo ven como un salvaje. ¿Cómo se atreve a fusilar a Maximiliano de Habsburgo? Hasta Marx, creo que por ahí tiene una carta donde critica tal falta de respeto de los mexicanos a la cultura europea. Yo creo que hizo lo correcto. Era una señal muy poderosa, pero era la señal pues, adecuada para el invasor, ¿no? Claro. Pero, ¿cómo se procesa esto en los muchos Juárez? A ver, Juárez tenía un tiempo de estar en el poder atrás del poder, es decir, Juárez itinerante, ¿no? Finalmente llega Maximiliano, lo vencemos en la gloriosa batalla del 5 de mayo, perdemos la guerra, tenemos un imperio, pero viene la República restaurada. El hecho de decirle República restaurada, es decir, es recuperar algo que es la mejor manera de tener un gobierno en México, restaurar la República. Entonces, la República significa que hay una democracia, ¿no? Llega Juárez, toma el poder y de repente llega el momento de las elecciones y Juárez se quiere quedar. Y entonces organiza un movimiento, una especie de golpe de Estado y en 71 se reelige. Sí. Y si Juárez no hubiera muerto, seguiría siendo presidente. ¿Hubiera sido como Porfirio? Hubiera sido como Porfirio. Es decir, él en 71 quita a González Ortega, que era el presidente de la Suprema Corte, que era por la legislación era el que tenía que ocupar el lugar, y se queda él en la presidencia. Entonces, ¿cuál democracia, cuál república, cuál liberalismo? Ya estaba sentado en la silla. Después se muere. Bueno. ¿Se muere cuánto tiempo después? En 72, un año y poquitos meses después. Que ese es además otro mito, ¿no? Lo de la muerte en palacio. Claro. Morir en palacio es así como la consagración en automático, ¿no? El pase directo a la historia, ¿no? Claro, porque no habíamos tenido presidentes que se nos murieran en la silla presidencial o ejerciendo la presidencia. Habíamos tenido 1 o 2 casos y entonces este funeral de Estado que se le hace a Juárez es apoteósico y entonces con eso ya entra derechito a... De hecho no ha habido ninguno otro después de Juárez. Bueno, después no. Porque Carranza lo asesina y el grupo que lo asesina no va a celebrar. Madero lo asesinan. Sí, pero no es, digamos, una muerte natural y una continuidad respecto a ese régimen político. No ha habido otro desde entonces. No. Antes hubo otro en 36, pero después se hace un decreto para establecer qué hacer en caso de que muera el presidente en funciones. Y entonces viene toda una descripción de cómo se tiene que hacer. Un ceremonial imperial. Un ceremonial, es un funeral de Estado, como no hemos vuelto a tener en México, como bien dicen, ¿no? Pero entonces, fortuna. Por fortuna. Eso es una gran fortuna mexicana, hay que decirlo. Ahora, ¿cómo se fue procesando Juárez en los gobiernos de la Revolución, los gobiernos priistas? Yo creo Viene el Benemérito de las Américas y luego... 72. Tenemos 72, el año de Juárez, ¿no? Y entonces viene todo este discurso de poner estatuas. Tenemos Benito Juárez por todo el país. Carlos Monsiváis tenía una frase que escribió en un libro que decía que a los héroes como a los santos hay que tenerlos presentes todo el tiempo, que no se te olvide. Entonces tapizamos el país y fuera del país de imágenes de Juárez. ¿No? Echeverría presidente. Tú vas a Washington y hay un Juárez, tú vas a Brasil y hay un Juárez, tú vas a donde quiera y hay un Juárez. Entonces es esta imagen que se difunde por el mundo. Vienen los billetes, que es algo muy importante, también la polémica que hemos tenido, que lo quitamos del billete de 20, lo pusimos en el de 500, etcétera, etcétera, porque lo tienes que hacer presente a este personaje que es el hombre indígena que se hizo a sí mismo y llegó a ser la presidencia. Es el ideal de los mexicanos. Sí. Ahora, los gobiernos neoliberales, por llamarles rápidamente, de la Madrid, sobre todo Carlos Salinas, no rompen con esta tradición respecto a Juárez. Al contrario, yo tengo la hipótesis de que en un diálogo intelectual Juárez se sentiría más cómodo con el liberalismo de Salinas que con el corporativismo de López Obrador. Digamos, eran más liberales Juárez que ambos, de hecho. Sí, y viene, tenemos este priismo y de repente viene el PAN, gana las elecciones y nos toca festejar el centenario de la independencia y de la revolución en un gobierno conservador. ¿Y cómo rescatas a estos personajes liberales? ¿Cómo rescatas todo esto? No rescatan a Miramón ni a nadie de esto. No rescatan a Iturbide, sí. A Iturbide lo ponen en las monedas de 5 pesos. No, y además, digamos, hay una fracción del panismo, la más jurídica, que siempre ha dicho que Juárez dio un golpe de Estado.
Por lo mismo que decían. Por lo mismo que decían. Entonces, bueno, ¿por qué lo iban a aceptar? Para cierto grupo del panismo era muy duro borrar ese estigma, esa mácula del juarismo, ¿no? Pero bueno. Sí, es un juarismo que hemos hablado mucho de que Porfirio Díaz estuvo 30 años en el poder, de que Santana se eternizó en el poder, pero Juárez está entre los dos. Es decir, Santana estuvo 6 años, Juárez estuvo 9 y Porfirio estuvo 30. Santana nada más estuvo 6 de tanto ruido. Claro, es que entraba y salía, entraba y salía, entraba y salía. Entonces, si tú juntas todos... Un sexenio. Pues sí. Tuvo su sexenio fragmentado. Fragmentado. No, y también, por ejemplo, algo que es difícil, en el libro de Roeder está, pero ¿cómo gobiernas? Tú lo decías, itinerante. Son condiciones muy difíciles, ¿no? No en balde aquella famosa telenovela se llamaba El Carruaje. Que andaba gobernando y emitiendo decretos por aquí, pero a ver, si estás en Chihuahua, ¿cómo demonios haces para que ese mensaje llegue y se obedezca en la Ciudad de México o en Chiapas, se conozca, ¿no? Sí, hubo condiciones realmente muy difíciles. Bueno, lo mismo pasó con el momento para llamar el inicio de la Revolución Mexicana. Es decir, el Plan de San Luis se decreta y el 20 de noviembre en la tarde va a empezar la revolución. Ni se enteraron. Ese día no pasó gran cosa, ¿no? Entonces, unos años antes, que es el momento de Juárez, pues tampoco había esos sistemas de comunicación. Bueno, cuando la convención de Aguascalientes, que en realidad fue el interlocutor silencioso del carrancismo, la convención convocada por Carranza llega a la ciudad de Aguascalientes y ahí sí le dan como un golpe de Estado porque dicen, no, esto es soberana. Así es que, señor Carranza, y también usted, señor Villa, y también usted, señor Zapata, para afuera, porque nosotros, y entonces designan a Eulalio Gutiérrez. Pero siguen los combates y tiene que migrar. La convención va a Toluca, va aquí, va allá. Pues, ¿cómo gobiernas si no puedes estar en la capital, ¿no? Y una capital, 1914, que no tiene comparación, porque había telégrafos. Con Juárez no había telégrafos. No había telégrafos, ¿no? Ahora, el otro tema que me parece muy interesante, además de la figura de Juárez, es la transmutación de la Constitución del 57, que es una constitución estrictamente liberal. Los sindicatos están prohibidos. El artículo 27 dice 3 cositas, porque es la propiedad privada. A la Constitución del 17, que es originalmente una reforma de la del 57, pero luego adquiere vida propia. Este libro clásico de tu papá del liberalismo social, de la historia del liberalismo, como una continuidad entre los liberales del 19 y los intelectuales y los gobiernos postrevolucionarios. Es una ingeniería compleja. Una constitución que está en permanente revisión y cambio. Y tú abres en internet la constitución, te dicen artículo reformado en tal año, en tal año, en tal año, en tal año. Entonces dices, ¿cuál es el bueno? El bueno es el último. El bueno es el último. Pero entonces, para llegar a ese último, tú te pones a revisar uno por uno y las modificaciones a veces son una coma, una palabra, pero a veces son completamente opuestas. Entonces... Pero esto que estás diciendo, Carlos, tienes toda la razón. O sea, por ejemplo, y en parte se explica por Jara, por personajes que fueron a la convención, y este agrarismo, por llamarlo de alguna forma, evidentemente en la Constitución del 57 no existe nada de esto, ¿no? Ni era un ideal. No, el ideal era el otro. El ideal era el otro. Era el otro. Y en pocos meses, porque tampoco era, recordemos que Carranza levanta el estandarte del 57. Sí, así se llamaba. Trataba de restaurar de nuevo. Y entonces en unos cuantos meses de pronto aparece el artículo 27, el artículo 123, una versión de México que, si bien estaba en ciertos grupos de élite, influidos por la Revolución Rusa, que venía, se estaba gestando, no era originaria del movimiento ni zapatista, por ejemplo, ni obregonista, ni nada. Pues, al contrario, ellos defendían la propiedad privada, ¿no? Sí, Benito Juárez, ¿dónde queda? Es decir, estamos en un momento de cuestionamiento del liberalismo, del conservadurismo, y de veras le podemos pegar a Benito Juárez una sola etiqueta. Por eso yo insisto, son muchos Benitos Juárez. ¿Y cuál es el Benito Juárez de hoy, para terminar? El presidente López Obrador es un gran admirador de Juárez. ¿De qué Juárez? ¿De qué Juárez? Sí, esa es mi pregunta. ¿De cuál Juárez es el gran admirador? Ese es el chiste, que, a ver, quien está en el poder tiene esa posibilidad de ajustar o de escoger lo que le gusta resaltar. ¿Y qué le gusta al presidente?
Bueno, lo dice en sus discursos. ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo lo escuchas este año? ¿Cómo lo escuchas el año anterior? No es un mismo Juárez tampoco. ¿Pero cuáles son sus rasgos más evidentes? Es difícil, es difícil. O sea, yo no vería un solo Juárez. O sea, sí te lo exalta para ciertas cosas, se apoya en la doctrina juarista para esto. Su transformación nace también un poco en Hidalgo, en Juárez. Son estas figuras, pero no son estas figuras estáticas. Es un Juárez cambiante. Inclusive para él es un Juárez ¿Pero cuáles seríamos? Entre el Juárez del primer año del presidente López Obrador y habría su que Juárez... estar revisando todo lo que ha declarado sobre Juárez, lo que ha También dicho. la relación con las iglesias. Yo creo que el juarismo Clásico. clásico, tradicional, no hubiera tolerado algunos desplantes que ha tenido el presidente con relación a creencias. Hubiera exigido mayor sobriedad en la interpretación de la religión desde la presidencia de la República, ¿no? Era precisamente no tocar, no mezclar un asunto con el otro, ¿no? Yo creo que ahí es donde no es el juarismo sólido que uno desearía, ¿no? Y tan es así que las propias iglesias han reaccionado. Hace unas semanas hubo una reunión de los 3 candidatos a la presidencia con la Conferencia del Episcopado Mexicano, ¿no? Para firmar un acuerdo de paz. ¿Cuándo habíamos visto eso? Bueno, porque si se traspasa la regla de un lado, pues también se traspasa la regla del otro. Pero en fin, esas ya son opiniones del Juárez leído en el 24. Y los libros de texto nuevos, ¿te has metido a ver cómo se proyecta ahora Benito Juárez? Yo me acuerdo de los libros de texto que yo llevé, lo poco que me acuerde de los mismos. ¿Pero mutó la figura o no es algo que...? Es algo que me provoca un poco de rechazo, porque siento que es una manipulación que no está acorde con el Juárez histórico, sino es un Juárez ya muy manipulado, muy modificado. Entonces, no he querido entrar a los libros de texto para no hacer corajes. Para poder dormir tranquilo. Ahora, todos los gobiernos hacen un uso de la historia. Gobernar es eso. Por supuesto. Lo que contabas de Porfirio Díaz poniendo a Hidalgo y a Juárez, es un uso legitimador. Claro. O sea, la historia, como cuentas la historia, te permite ir contando por qué haces lo que haces. Claro. Y en ese sentido, pues cada personaje histórico le puedes dar el énfasis que tú quieres. Recuerdo del presidente López Obrador, pues, ha puesto mucho énfasis en la parte de la no intervención en los asuntos de los pueblos. Luego a lo mejor intervienen otros, pero como principio ha sido un principio muy útil, sobre todo para un país pues, relativamente débil en el concierto mundial como es México. Y en parte por eso Juárez cumple ese papel, ¿no? A lo largo de todo el siglo XIX, según quien estuviera sentado en la silla presidencial, si fuera conservador, entre comillas, o liberal, entre comillas, festejábamos el 16 de septiembre, que era el inicio de la Revolución de Independencia, o festejábamos el 27 de septiembre, que era la consumación de la independencia. Hidalgo o Iturbide. Quien llega a decir se acabó, solo va a haber una fiesta, es Maximiliano. Dice, se acabaron todas las otras fiestas y solo se va a conmemorar el 16 de septiembre. Que es la que se sostiene que es la ahora. que se sostiene, pero Maximiliano, pues era el segundo emperador porque habíamos tenido un emperador, entonces también Maximiliano no era... Y Maximiliano era un liberal. Era más liberal que emperador. Bueno, incluso la relación con los pueblos indígenas. Como ve usted, esta conversación podría seguir adelante por horas, pero tenemos que terminar, Verónica. De verdad, mil gracias por haber estado aquí en Primer Círculo. Nos vemos la próxima semana. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este día festivo y nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.